Bienvenido a El arte del gaslighting, cómo crear confusión y dominio en la mente de los demás, un ebook que se adentra en las complejidades de una de las dinámicas psicológicas más manipuladoras y perjudiciales que existen en las relaciones humanas. Este libro no solo busca informar, sino también empoderar a aquellos que desean comprender los mecanismos detrás del gaslighting y cómo evitar caer en sus trampas. A través de este viaje, exploraremos los métodos sutiles y efectivos que se utilizan para manipular la percepción de la realidad de una persona, generar inseguridad y controlarla sin que siquiera se dé cuenta. Aprenderás a identificar estas tácticas y cómo defender tu mente frente a ellas, mejorando tu salud emocional y tu bienestar general. Si encuentras valor en este contenido, te invito a apoyar Audiomentores, tu canal de referencia para aprender sobre psicología, desarrollo personal y herramientas para vivir una vida más plena y consciente. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que transforma vidas, brindándote los mejores recursos para tu crecimiento personal. Comencemos este viaje hacia el autoconocimiento y la protección mental. Capítulo 1. Introducción al gaslighting. ¿Qué es y cómo se utiliza? El gaslighting es una forma insidiosa de manipulación psicológica que distorsiona la realidad de una persona, haciendo que dude de sí misma, de sus recuerdos y, en última instancia, de su propia salud mental. Esta técnica de control se utiliza para sembrar inseguridad y confusión, de modo que el manipulado pierda su sentido de la realidad y dependa completamente del manipulador para interpretar los eventos y situaciones que enfrenta. En este capítulo, exploraremos en profundidad qué es el gaslighting, cómo se inicia y por qué es tan difícil de identificar en sus primeras etapas. ¿Qué es el gaslighting? El término gaslighting proviene de la obra de teatro británica de 1938 Gaslight, en la cual un hombre manipula a su esposa para hacerle creer que está perdiendo la razón. Él apaga las luces de gas en su casa y, cuando ella lo señala, él le dice que está imaginando cosas. Con el tiempo, ella comienza a cuestionar su propia percepción, lo que finalmente la lleva a perder la confianza en su propia mente. Hoy en día, el gaslighting no se limita a una sola estrategia. Es una táctica compleja que involucra mentiras, contradicciones, distorsión de hechos y manipulación emocional. El propósito principal es crear un entorno en el que la víctima se sienta impotente y dependiente del gaslighter para interpretar lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿Cómo se utiliza el gaslighting? El gaslighting es una táctica meticulosamente ejecutada que generalmente comienza de forma sutil. Al principio, el gaslighter se presenta como una persona confiable, que parece tener las mejores intenciones. Esto hace que sea muy difícil para la víctima reconocer la manipulación, ya que a menudo está rodeada de una falsa sensación de seguridad y apoyo. Algunas de las técnicas más comunes que emplean los gaslighters incluyen negación de hechos y contradicciones. El gaslighter niega rotundamente lo que la víctima sabe que es cierto. Si la víctima le dice que algo ocurrió de una manera, el gaslighter podría responder con frases como eso nunca sucedió o estás inventando cosas. Esto siembra dudas en la mente de la víctima, quien comienza a cuestionar su memoria y percepción de la realidad. Descalificación y desvalorización. Los gaslighters tienden a descalificar los sentimientos o percepciones de la víctima, minimizando sus preocupaciones. Frases como estás exagerando o te lo estás tomando demasiado a pecho son comunes. Esto hace que la víctima se sienta como si sus emociones no fueran válidas, fomentando la inseguridad y la dependencia emocional. Manipulación emocional. Los gaslighters a menudo usan tácticas emocionales para obtener lo que quieren. Esto incluye jugar con los sentimientos de culpa, hacer que la víctima sienta que está siendo injusta o egoísta, o incluso manipularla a través de la lástima, haciendo que se sienta responsable por el bienestar del gaslighter. Aislamiento. Una táctica más común es el aislamiento de la víctima. El gaslighter puede intentar distanciar a la persona de amigos y familiares, sugiriendo que no pueden confiar en ellos o que están siendo manipulados por otros. Esto crea una sensación de dependencia total hacia el gaslighter, quien se convierte en la única fuente de realidad para la víctima. Proyección. A veces, el gaslighter proyecta sus propios defectos o comportamientos en la víctima. Por ejemplo, si el gaslighter miente, puede acusar a la víctima de ser deshonesta, lo que crea confusión y desconfianza mutua. El ciclo del gaslighting. Una de las razones por las que el gaslighting es tan dañino es que no es un evento aislado, sino que suele ocurrir en un ciclo. Al principio, el gaslighter puede ser encantador y atento, haciendo sentir a la víctima especial y cuidada. Esto refuerza la idea de que la relación es sólida. Sin embargo, cuando el gaslighter comienza a manipular y distorsionar la realidad, la víctima se siente confundida y vulnerable. En este punto, el gaslighter puede recuperar la relación a través de promesas de cambio o incluso disculpas manipuladoras, lo que refuerza aún más el vínculo emocional.
Este ciclo puede continuar una y otra vez, lo que hace que la víctima pierda la capacidad de confiar en sí misma y en sus juicios. A medida que el gaslighting progresa, la víctima se siente más atrapada, ya que la relación se vuelve cada vez más tóxica y destructiva. ¿Por qué es tan difícil identificar el gaslighting? El gaslighting es a menudo muy difícil de detectar, especialmente cuando ocurre en sus primeras etapas. Los gaslighters son expertos en presentar su manipulación como algo inocente, por lo que la víctima podría no darse cuenta de que está siendo manipulada. Además, el gaslighter suele mostrar una cara pública encantadora, lo que hace que los demás duden de la versión de los hechos de la víctima. Esta desconexión entre la realidad privada y la percepción pública de la relación puede hacer que la víctima se sienta aún más aislada y vulnerable. A menudo, la víctima comienza a dudar de sí misma y se pregunta si está exagerando, lo que refuerza aún más el control del gaslighter. Este proceso hace que el gaslighting sea una de las formas más insidiosas y destructivas de abuso psicológico. ¿Cómo reconocer el gaslighting en una relación? Es fundamental aprender a identificar las señales tempranas del gaslighting para protegerse. Algunas preguntas clave que pueden ayudarte a reconocerlo son: ¿te sientes constantemente confundido/a después de interactuar con una persona, como si nunca estuvieras seguro de lo que realmente sucedió? ¿La otra persona minimiza tus sentimientos o te hace sentir que estás exagerando? ¿Tu percepción de la realidad comienza a cambiar después de discutir ciertos temas con alguien, a tal punto que dudas de ti mismo/a? ¿Sientes que tus amigos y familiares comienzan a distanciarse debido a la forma en que la persona manipuladora habla de ti? Si respondiste afirmativamente a alguna de estas preguntas, es posible que estés siendo víctima de gaslighting, y es importante tomar medidas para proteger tu salud mental. Capítulo 2. La psicología del gaslighter, entendiendo al manipulador. En este capítulo, nos adentraremos en la mente del gaslighter, la persona que utiliza tácticas manipuladoras para distorsionar la realidad de los demás. Entender sus motivaciones, comportamientos y características es fundamental para reconocer sus acciones y protegerte de sus efectos. Para comprender cómo se origina y cómo opera el gaslighting, es necesario analizar al manipulador desde una perspectiva psicológica. ¿Quién es el gaslighter? El gaslighter es una persona que tiene un profundo deseo de controlar, manipular y dominar la mente de los demás. Pueden ser individuos de cualquier entorno social, familiar o laboral, y su manipulación no siempre es evidente al principio. A menudo, los gaslighters son carismáticos, encantadores y habilidosos para crear una fachada de confianza, lo que hace que sea aún más difícil para las víctimas reconocer las señales de abuso emocional. En muchos casos, el gaslighter es una persona que, consciente o inconscientemente, carece de empatía, tiene una baja autoestima o está impulsado por el deseo de poder y control. Aunque cada gaslighter es único, existen ciertos rasgos comunes que pueden ayudar a identificar su comportamiento. Rasgos comunes de un gaslighter. Necesidad de control. El gaslighter se siente amenazado por la idea de perder el control sobre las personas y las situaciones. Para sentirse seguro, buscan dominar a los demás, especialmente en lo que respecta a las percepciones y emociones. Su principal motivación es el poder, y a través del gaslighting logran someter a la víctima a su voluntad, generando dependencia emocional. Falta de empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro y entender sus sentimientos y necesidades. Sin embargo, los gaslighters tienen una escasa o nula empatía. No les importa el bienestar emocional de la víctima, ya que su objetivo es satisfacer sus propias necesidades y deseos. La falta de empatía les permite manipular a los demás sin sentirse culpables por el daño que causan. Inseguridad profunda. Aunque pueden parecer personas seguras de sí mismas, muchos gaslighters están profundamente inseguros. Esta inseguridad los impulsa a controlar y desestabilizar a los demás, ya que se sienten amenazados por cualquier indicio de independencia o autonomía en las personas que manipulan. Para sentirse superiores y ganar poder, intentan destruir la confianza de los demás. Narcisismo. Los gaslighters a menudo presentan características narcisistas, como la necesidad constante de admiración, la falta de responsabilidad por sus propios errores y la creencia de que siempre tienen razón. Creen que son superiores a los demás y que sus opiniones y percepciones son la única realidad válida. Este narcisismo los lleva a justificar sus manipulaciones como algo necesario para mantener su poder y control. Manipuladores expertos. Son personas astutas y calculadoras, capaces de manipular las emociones, pensamientos y comportamientos de los demás sin ser detectados. Utilizan tácticas sutiles para generar duda en la mente de la víctima. Muchas veces, su manipulación es tan hábil que las víctimas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que es demasiado tarde. Desprecio por las reglas sociales y morales.
A menudo, los gaslighters no tienen en cuenta las normas sociales ni la ética. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos, incluso si eso significa mentir, manipular o abusar emocionalmente de los demás. Para ellos, las reglas son flexibles y su bienestar personal está por encima de cualquier consideración moral. Motivaciones del gaslighter. La motivación detrás del gaslighting varía según la persona, pero algunas de las razones más comunes incluyen el deseo de control. El gaslighter quiere dominar la situación y a las personas a su alrededor, especialmente en lo que respecta a sus emociones y pensamientos. Al hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad, el gaslighter se asegura de que la persona dependa de él para interpretar los eventos. Esto permite que el gaslighter controle la narrativa y manipule las decisiones de la víctima. La satisfacción del ego. A menudo, el gaslighter busca validación constante de su propia importancia. Manipular a los demás para que se sientan inseguros les proporciona una sensación de poder que alimenta su ego. Ver a la víctima perder la confianza en sí misma y en su propia percepción fortalece la sensación de superioridad del gaslighter. Protegerse de la vulnerabilidad. En algunos casos, el gaslighter puede estar actuando de esta manera para protegerse de su propia vulnerabilidad. Las personas con inseguridades profundas temen ser expuestas o rechazadas. Al manipular la mente de otros, pueden desviar la atención de sus propias debilidades y controlar el entorno para sentirse más seguros. Evitar la culpa y las consecuencias. Los gaslighters suelen evitar asumir responsabilidades por sus acciones. Cuando cometen errores o causan daño, tienden a proyectar la culpa en los demás, haciendo que la víctima dude de su propio juicio. De esta manera, el gaslighter evita ser confrontado con las consecuencias de su comportamiento y mantiene su control sobre la situación. Reforzar el poder en las relaciones. El gaslighting es una forma efectiva de mantener una posición de poder en una relación. Al hacer que la víctima se sienta insegura y dependiente, el gaslighter asegura que la víctima nunca cuestionará sus decisiones ni se rebelará contra el control que ejerce sobre ella. El gaslighting en diferentes contextos. El gaslighting no se limita a relaciones románticas, sino que también puede ocurrir en otros contextos, como en el trabajo o dentro de la familia. Aquí hay algunos ejemplos de cómo el gaslighting puede manifestarse en diferentes áreas de la vida. En el ámbito laboral. En el trabajo, un gaslighter puede ser un jefe o compañero de trabajo que manipula la realidad de otros empleados para ganar poder o proteger su posición. Puede mentir sobre el desempeño de un empleado, descalificar sus logros o minimizar sus aportes. Esto crea un ambiente tóxico en el que los empleados se sienten inseguros y cuestionan su valía. En la familia. En las relaciones familiares, un gaslighter puede ser un padre, madre o familiar cercano que distorsiona la realidad para controlar las decisiones de otros miembros de la familia. Este tipo de manipulación puede ser difícil de identificar, ya que la relación de parentesco crea un vínculo emocional profundo que puede nublar el juicio. En las relaciones románticas, el gaslighting en una relación de pareja puede ser especialmente devastador, ya que la manipulación emocional socava la confianza y la autoestima de la víctima. El gaslighter hace que su pareja cuestione sus recuerdos, sentimientos y emociones, lo que crea una relación tóxica de dependencia y sumisión. ¿Por qué es importante entender al gaslighter? Conocer y entender la psicología detrás del gaslighter es crucial para reconocer sus tácticas y protegerte de su manipulación. Al entender sus motivaciones y comportamientos, puedes comenzar a identificar los patrones de gaslighting en tu vida y tomar medidas para defenderte. En los siguientes capítulos, profundizaremos en las tácticas específicas que los gaslighters utilizan para manipular y controlar, y te proporcionaremos herramientas prácticas para reconocer y resistir estas manipulaciones. Reconocer las señales del gaslighting es el primer paso para recuperar tu autonomía y proteger tu salud mental. Capítulo 3. Las tácticas del gaslighting. Cómo manipulan la percepción de la realidad. El gaslighting es una técnica sofisticada de manipulación emocional que tiene como objetivo principal hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. En este capítulo, exploraremos las tácticas más comunes que los gaslighters utilizan para sembrar confusión y control, y cómo estas técnicas afectan la mente de las personas que las experimentan. Estas tácticas son insidiosas y pueden hacer que las víctimas se sientan completamente perdidas, incapaces de confiar en sus propios pensamientos y emociones. El gaslighting no es siempre evidente de inmediato. A menudo comienza de forma sutil y gradual, lo que hace que la víctima no se dé cuenta de lo que está sucediendo hasta que ya ha sido profundamente afectada. A medida que el gaslighter manipula la realidad, va erosionando la autoestima y la confianza de la víctima, hasta que ésta ya no sabe si puede confiar en su propio juicio. Una de las tácticas más comunes del gaslighting es negar hechos, conversaciones o eventos que ocurrieron realmente.
El gaslighter puede insistir que algo no ocurrió, a pesar de que la víctima sabe que sí lo hizo. Esta táctica crea confusión y desconcierto, ya que la víctima empieza a preguntarse si realmente está recordando las cosas correctamente. La constante negación de lo que la víctima sabe que es cierto hace que ésta comience a dudar de su propia memoria y percepción. Otra técnica utilizada es minimizar las preocupaciones o emociones de la víctima. El gaslighter puede restarle importancia a los sentimientos de la víctima, diciendo cosas como estás exagerando o no es para tanto. Esta táctica hace que la víctima se sienta invalidada y pequeña, como si sus emociones no fueran importantes. Con el tiempo, la víctima comienza a sentir que no tiene derecho a expresar sus sentimientos o a ser escuchada, lo que refuerza la dinámica de control. La distorsión de la realidad también juega un papel crucial en el gaslighting. El gaslighter puede manipular ciertos hechos o eventos para que parezcan algo completamente diferente de lo que realmente son. Pueden reescribir la narrativa de una situación para hacer que la víctima se sienta culpable o responsable de algo que no hizo. Esta táctica es extremadamente confusa, ya que la víctima comienza a cuestionar lo que realmente ocurrió, dejándola vulnerable a la manipulación constante. Los gaslighters también recurren al aislamiento social como una forma de control. Pueden sembrar dudas sobre los amigos, la familia o las personas cercanas a la víctima, sugiriendo que esas personas no tienen buenas intenciones o que no son confiables. Esto hace que la víctima se aleje de su red de apoyo y se quede sola, dependiendo exclusivamente del gaslighter para orientación y aprobación. Al estar aislada, la víctima se siente aún más atrapada en la manipulación. El gaslighting también puede involucrar el uso de elogios y refuerzos positivos, que pueden ser empleados para confundir aún más a la víctima. El gaslighter puede alternar entre ser extremadamente amable y afectuoso, y luego tratar de controlar o manipular a la víctima. Este comportamiento impredecible hace que la víctima se sienta confundida y atrapada, ya que no sabe qué esperar de la persona manipuladora. En este tipo de dinámica, la víctima está constantemente buscando la aprobación del gaslighter, lo que refuerza el control del manipulador. Estas tácticas crean una atmósfera de inseguridad y duda constante. A medida que el gaslighting continúa, la víctima se ve atrapada en un ciclo en el que ya no sabe qué es real y qué no lo es. La manipulación afecta su capacidad para tomar decisiones claras y racionales, y la víctima comienza a depender cada vez más del gaslighter para validar su percepción de la realidad. Es importante destacar que el gaslighting no siempre se da en un solo tipo de relación. Puede ocurrir en relaciones personales, familiares, laborales o incluso en contextos sociales. Cualquier entorno en el que haya una dinámica de poder desbalanceada puede ser susceptible al gaslighting. La manipulación que ocurre en estos contextos es extremadamente dañina, ya que socava la confianza y la autonomía de la víctima. Entender cómo operan estas tácticas es crucial para poder identificarlas y defenderse. En los siguientes capítulos, profundizaremos en cómo reconocer estos comportamientos y en las estrategias para romper el ciclo del gaslighting. Con el conocimiento adecuado y las herramientas correctas, es posible tomar control de la situación y proteger tu salud mental de la manipulación. Capítulo 4. El perfil del gaslighter, mente fría, lenguaje dulce. El gaslighter no siempre es un villano evidente. A menudo, se presenta como una persona encantadora, empática, incluso protectora. Este contraste entre su apariencia externa y sus verdaderas intenciones es una de las razones por las cuales el gaslighting es tan difícil de detectar al inicio. Comprender el perfil psicológico del gaslighter es fundamental para reconocer patrones de manipulación antes de que sus efectos sean irreversibles. El rasgo más característico de un gaslighter es su necesidad de control. Esta necesidad no siempre surge del deseo consciente de hacer daño, sino de un impulso profundo por dominar el entorno, especialmente las emociones y percepciones de quienes lo rodean. El gaslighter necesita sentirse superior, en una posición de poder, y para ello busca debilitar la seguridad emocional del otro. El gaslighter suele ser un gran observador. Estudia a su víctima, identifica sus inseguridades, puntos débiles, deseos y necesidades no satisfechas. Con esta información, construye una narrativa que le permita primero ganarse su confianza y luego usar esa confianza para reescribir la realidad a su favor. Por eso, muchas veces el gaslighting comienza con un exceso de atención, halagos constantes, preocupación por el bienestar del otro, muestras de afecto, incluso sacrificios aparentes. Este comportamiento inicial no es casual. El gaslighter crea una falsa imagen de alguien confiable, un salvador emocional, que coloca a la víctima en una posición vulnerable, comienza a confiar ciegamente, se relaja, baja sus defensas. Y cuando esa confianza ya está consolidada, comienza la manipulación sutil.
Lo que antes eran halagos, ahora se convierten en críticas disfrazadas. Lo que era apoyo, se transforma en cuestionamiento constante. Otro rasgo común es la habilidad comunicativa. El gaslighter domina el lenguaje de forma estratégica, sabe qué decir, cómo decirlo y cuándo hacerlo. Puede recurrir al sarcasmo encubierto, a las medias verdades o al uso de argumentos lógicos con intenciones deshonestas. Su lenguaje no busca claridad, sino confusión. No quiere que el otro entienda, quiere que dude. Es un maestro en distorsionar el significado de las palabras y en cambiar el foco de la conversación cuando es necesario para evitar ser expuesto. A menudo, el gaslighter muestra una alta inteligencia emocional superficial. Sabe leer estados de ánimo, detectar momentos de debilidad y utilizar esas emociones en su beneficio. Si detecta tristeza, puede mostrarse empático, si detecta enojo, puede fingir vulnerabilidad para invertir los roles. El objetivo es el mismo, mantener el control y desviar la atención de sus propias acciones. En muchos casos, los gaslighters tienen una autoestima frágil pero disfrazada de arrogancia. Su necesidad de superioridad nace del temor a ser vistos como débiles o insuficientes. Manipular a los demás les da la ilusión de control, poder y valía. Cuanto más confundida está la víctima, más fuerte se siente el gaslighter. No se trata de amor ni de vínculo, se trata de una lucha de poder en la que solo uno puede ganar. Algunos también presentan rasgos narcisistas o incluso psicopáticos, falta de empatía real, dificultad para aceptar responsabilidad y una capacidad extraordinaria para mentir sin remordimiento. Pero no todos los gaslighters cumplen con un perfil clínico. Muchos son personas heridas, con traumas no resueltos, que han aprendido a manipular como una forma de protección o defensa. Lo peligroso es que esas heridas no justifican el daño que causan. Entender el perfil del gaslighter no es para justificarlo, sino para poder verlo con claridad. Quien conoce a su manipulador, puede comenzar a desenredar la red en la que ha sido atrapado. En los próximos capítulos, veremos cómo identificar estas señales en la vida diaria y qué hacer cuando sospechas que estás frente a una mente que busca reescribir tu realidad. Capítulo 5. Señales tempranas del gaslighting. Cuando la realidad comienza a deslizarse. El gaslighting rara vez comienza con un grito o una amenaza. Por el contrario, se manifiesta primero en gestos pequeños, en comentarios sutiles, en situaciones ambiguas que pueden parecer inofensivas. Pero es precisamente en esa sutileza donde radica su poder. Para quien no está alerta, estas señales tempranas pueden pasar desapercibidas hasta que es demasiado tarde. Reconocer los indicios del gaslighting desde el inicio es una de las formas más efectivas de prevenir el daño profundo que puede causar. Este capítulo está dedicado a identificar esas señales que, aunque parecen mínimas, son los primeros ladrillos en la construcción de una realidad falsa. Una de las señales más comunes es la invalidez constante de tus emociones. Puedes expresar tristeza, molestia o preocupación y recibir respuestas como, estás exagerando. Siempre haces un drama por nada. Eso no fue lo que pasó, te lo estás inventando. Estas frases no solo niegan tus sentimientos, sino que los ridiculizan. Poco a poco, te hacen dudar de si realmente tienes derecho a sentir lo que sientes. Con el tiempo, te autocensuras. Otra señal es el cuestionamiento constante de tu memoria o tus recuerdos. Por ejemplo, puedes mencionar algo que ocurrió y el gaslighter responde con firmeza, eso nunca pasó. ¿De verdad crees que yo diría eso? Tienes una memoria pésima. Este tipo de respuesta no busca aclarar un malentendido, sino sembrar duda. Incluso si estás seguro de lo que viviste, el tono firme del gaslighter te hace dudar. Y si esa duda se repite con frecuencia, tu confianza en ti mismo comienza a erosionarse. También hay una forma de gaslighting que se presenta como aparente preocupación o consejos bien intencionados. Por ejemplo, no creo que esa amiga tuya te convenga. No deberías contarle tus cosas a tu familia, te meten ideas raras. Yo soy el único que te entiende. Estas frases buscan aislarte. El gaslighter necesita que te desconectes de otras fuentes de validación. Cuanto menos contacto tengas con personas que te conozcan bien o que puedan darte otra perspectiva, más vulnerable eres a aceptar la realidad que él o ella quiere imponer. Una señal más difícil de identificar es el doble discurso emocional. El gaslighter puede hacer algo hiriente y luego decir que solo era una broma o que lo hiciste malinterpretar. Así se deslinda de la responsabilidad. Eres demasiado sensible. Yo no dije eso así, estás malentendiendo todo. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Este tipo de manipulación te hace sentir que todo lo que ocurre es culpa tuya. El gaslighter te convence de que el problema no es lo que dijo o hizo, sino como tú lo interpretaste.
Además, el gaslighting muchas veces va acompañado de una necesidad de tener siempre la razón, incluso en temas irrelevantes. El gaslighter puede corregirte constantemente, incluso en cosas triviales, para dejar claro que su versión de las cosas es la única válida. Puede burlarse de tus ideas, hacer comentarios pasivo-agresivos o llevar una conversación hasta el cansancio solo para imponerse. Finalmente, una señal alarmante es el desgaste mental que comienza a notarse con el tiempo. Te sientes confundido, nervioso o culpable sin saber por qué. Empiezas a disculparte todo el tiempo. Te cuestionas incluso en decisiones pequeñas. Sientes que necesitas pedir permiso o aprobación constantemente. Esa ansiedad difusa es el resultado de una realidad que se va torciendo lentamente. Estas señales, aunque pequeñas en apariencia, tienen un efecto acumulativo devastador. Lo que empieza como una conversación incómoda o una discusión mal cerrada, puede transformarse en una experiencia prolongada de manipulación y dominación emocional. Identificarlas es el primer paso. El siguiente es aprender a responder, a confrontar con claridad y a proteger tu integridad emocional. En los próximos capítulos, abordaremos cómo recuperar el control de tu percepción, cómo validar tu propia experiencia y, si es necesario, cómo romper con la dinámica tóxica de forma segura. Capítulo 6. La adaptación de la víctima, cuando dudas de ti mismo se vuelven ley. El gaslighting es eficaz no solo por la manipulación activa del agresor, sino también por la transformación silenciosa que ocurre dentro de la mente de la víctima. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una exposición constante al cuestionamiento, la invalidez y la distorsión emocional. Con el tiempo, la víctima comienza a adaptarse al entorno controlado por el gaslighter, y lo más alarmante, empieza a creerlo. El proceso de adaptación es sutil, pero profundo. Al principio, la víctima puede reaccionar con sorpresa o incluso con firmeza ante la manipulación. Puede decir, no fue así, eso no es lo que sentí o no estás entendiendo lo que quiero decir. Pero cuando estas afirmaciones son recibidas con burla, rechazo o castigo emocional, como el silencio, el desprecio o la culpa, la víctima comienza a modificar su comportamiento para evitar el conflicto. El primer cambio notable es la autovigilancia. La víctima empieza a revisar mentalmente todo lo que dice, hace o siente. Se pregunta, ¿estaré exagerando? ¿Estoy siendo muy sensible? ¿Y si tiene razón y yo estoy mal? Esta vigilancia interna no es una forma de reflexión saludable, sino una estrategia de supervivencia psicológica. Su propósito no es crecer, sino evitar el próximo ataque. Luego llega el desgaste emocional. La víctima se cansa de discutir. Las conversaciones con el gaslighter no llevan a ninguna parte, siempre terminan con ella pidiendo perdón, sintiéndose culpable o, peor aún, sintiéndose loca. Por eso, empieza a ceder. Deja de reclamar, de opinar, incluso de expresar emociones genuinas. Aprende, inconscientemente, que su mundo interno no tiene validez. En este punto, ocurre un fenómeno crítico, la realidad del gaslighter se vuelve más fuerte que la propia. La víctima duda de su memoria, de sus juicios, de sus instintos. Puede llegar a justificar al agresor incluso ante terceros. No es malo, solo que a veces se le pasan las cosas. Yo también lo provoco. Él me quiere, solo que tiene una forma rara de demostrarlo. Esta racionalización es peligrosa, porque perpetúa el ciclo. Cuanto más justifica la víctima, más se enreda en la narrativa que le han impuesto. Además, se desarrolla una dependencia emocional disfrazada de amor. Como el gaslighter alterna manipulación con momentos de afecto, la víctima comienza a vivir en una montaña rusa emocional. Cada gesto amable se siente como un respiro después del ahogo. Cada palabra dulce es una dosis de alivio que alimenta la esperanza de que todo puede mejorar. Esta intermitencia es adictiva. Genera un apego traumático que refuerza la idea de que vale la pena quedarse. A medida que pasa el tiempo, la víctima puede incluso llegar a perder la capacidad de decidir por sí misma. Pregunta constantemente, ¿tú qué piensas? ¿Estará bien hacer esto? ¿Y si me estoy equivocando otra vez? Este colapso de la autonomía es uno de los efectos más devastadores del gaslighting, el secuestro progresivo de la confianza en uno mismo. La víctima también tiende a aislarse. Ya sea porque el gaslighter lo promueve directamente, tus amigos te meten ideas raras, o porque ella misma se siente incomprendida o avergonzada, comienza a cortar lazos con otras personas. Y así, la única voz que queda como guía en su vida es la del manipulador. Lo más doloroso de este proceso es que muchas víctimas no se dan cuenta de lo que ocurre hasta que ya están profundamente atrapadas. Se sienten confundidas, ansiosas, rotas, pero no pueden identificar claramente por qué. Se preguntan, ¿será que yo estoy mal?
¿Por qué todo me cuesta tanto? ¿Por qué me siento tan perdida si él dice que me quiere? La adaptación al gaslighting no es sumisión voluntaria. Es una respuesta psicológica al abuso emocional. Es el intento de sobrevivir en un entorno donde la lógica está distorsionada y el amor está contaminado por el poder. Pero esta adaptación no es irreversible. En los próximos capítulos, exploraremos cómo comenzar a despertar del gaslighting, cómo reconstruir la confianza en la propia percepción, y cómo prepararse para recuperar el control de la vida interior. Capítulo 7. Estrategias avanzadas del gaslighter, cómo refuerza su dominio psicológico. Una vez que el gaslighter ha sembrado la duda y ha comenzado a minar la percepción de la víctima, no se detiene ahí. El objetivo no es simplemente confundir, sino establecer un control duradero. Para lograr esto, utiliza estrategias más sofisticadas, calculadas y profundas. En este capítulo exploraremos las tácticas que consolidan el poder del gaslighter y cómo éstas crean una red invisible de control que es difícil de romper. Una de las estrategias más poderosas es la normalización de lo anormal. A través de la repetición constante de ciertas dinámicas tóxicas, el gaslighter hace que situaciones inaceptables parezcan parte natural de la relación. Por ejemplo, puede reaccionar con frialdad o desprecio frente a las emociones de la víctima y luego actuar como si no hubiera pasado nada. Con el tiempo, la víctima deja de esperar empatía. Acepta que esa es la manera en que funciona la conexión entre ellos. La anormalidad se convierte en rutina. Otra técnica es el uso selectivo del afecto. El gaslighter no es cruel todo el tiempo. Alterna momentos de ternura, regalos o palabras amables con periodos de frialdad, crítica y manipulación. Esta dinámica crea una especie de refuerzo intermitente, un patrón muy estudiado en psicología del comportamiento. Al no saber cuándo llegará el afecto, la víctima se esfuerza más por complacer, esperando una recompensa emocional que llega de forma impredecible. Es como una ruleta emocional, engancha y desestabiliza. También se utiliza la proyección, una táctica en la que el gaslighter acusa a la víctima de hacer lo que él mismo está haciendo. Si él miente, dirá que la víctima es la que no es transparente. Si él manipula, afirmará que ella es la que está distorsionando los hechos. Esta inversión de roles siembra una gran confusión, la víctima empieza a pensar que ella es la fuente del conflicto. Esto no solo desorienta, sino que genera culpa, lo que refuerza el sometimiento. El gaslighter también aplica la estrategia de aislamiento emocional, no siempre de forma explícita. Puede sugerir que ciertas personas no te convienen, que no te entienden como yo lo hago, o que están celosas de lo nuestro. A veces incluso se muestra amable con los demás, pero te convence de que no debes confiar en ellos. El resultado es que la víctima se va quedando sin red de apoyo. Sin puntos de comparación, la realidad impuesta por el gaslighter se vuelve absoluta. Una táctica menos visible, pero profundamente efectiva, es el reencuadre constante. Ante cualquier conflicto, el gaslighter presenta una versión alternativa que minimiza su responsabilidad y magnifica la reacción de la víctima. Por ejemplo, puede decir, yo solo estaba bromeando, tú siempre tomas todo personal. No fue lo que dije, sino como tú lo interpretaste. Solo quería ayudarte, pero tú siempre reaccionas mal. Este tipo de discurso entrena a la víctima a cuestionar constantemente su percepción. Poco a poco, se acostumbra a ver la versión del gaslighter como más válida que la suya. Otra técnica de refuerzo es el gaslighting social, en el cual el agresor busca influir sobre el entorno de la víctima. Puede hablar con amigos o familiares, presentándose como preocupado por su bienestar. Frases como, últimamente está muy inestable. No duerme bien, está muy ansiosa. Yo hago todo lo posible, pero es difícil. Esto construye una imagen pública que desacredita cualquier intento de la víctima de hablar. Si ella intenta denunciar la manipulación, ya habrá sido presentada como poco confiable. Así, el gaslighter se protege socialmente y aísla a la víctima aún más. El uso de confusión crónica también es clave. El gaslighter cambia de versión, niega haber dicho cosas, introduce nuevas narrativas o modifica hechos pasados. Su objetivo no es solo ganar una discusión, sino que la víctima pierda la noción de lo que es real. Cuando ya no puedes confiar en tus recuerdos, tus emociones ni tus juicios, eres completamente moldeable. Finalmente, muchos gaslighters recurren a la culpa inducida por moralidad o amor. Dicen cosas como, todo lo que hago es por ti, pero tú nunca lo valoras. ¿Cómo puedes pensar mal de mí después de todo lo que hemos vivido? Yo soy el único que ha estado contigo en los peores momentos. Estas frases apelan a la emoción más poderosa, la necesidad de pertenencia, lealtad y gratitud. Así, incluso cuando la víctima identifica el daño, se siente incapaz de tomar distancia.
Todas estas estrategias tienen un único propósito: establecer dominio absoluto sobre la percepción y el comportamiento de la víctima. Es un poder invisible, pero aplastante. La víctima no está encadenada físicamente, pero su mente ha sido reprogramada para dudar de sí misma, para buscar aprobación y para permanecer donde está, aunque sufra. En el próximo capítulo, abordaremos cómo empieza el despertar, qué ocurre cuando la víctima comienza a intuir que algo no está bien, y cómo esa pequeña grieta en la narrativa del gaslighter puede ser la primera puerta hacia la libertad emocional. Capítulo 8. El despertar silencioso, cuando algo dentro de ti dice esto no está bien. Después de un largo periodo de manipulación, dudas y desgaste emocional, hay un momento, a veces breve, a veces persistente, en que algo dentro de la víctima se agita. Es una intuición sutil, una incomodidad que no encaja con el discurso del gaslighter. Es la primera chispa del despertar. No es una rebelión abierta, ni un acto de ruptura inmediata, sino una grieta en el muro de control psicológico. Este despertar no suele venir por una gran traición, sino por un cúmulo de contradicciones que ya no pueden sostenerse. La víctima empieza a notar que, aunque todo parezca estar bien en la superficie, su interior grita lo contrario. Hay tristeza sin causa, ansiedad que no desaparece, y una sensación constante de que se ha perdido algo importante, la conexión consigo misma. En esta etapa, la víctima puede tener pensamientos como: ¿por qué me siento culpable todo el tiempo? ¿Por qué tengo que esforzarme tanto por ser escuchado? ¿Por qué tengo que pedir permiso para sentir lo que siento? Estas preguntas no buscan culpar al gaslighter, aún, sino entender por qué el malestar es tan constante, incluso cuando se están haciendo todos los esfuerzos por mantener la paz. A veces, el detonante es una conversación con otra persona. Al contar una anécdota cotidiana, alguien externo reacciona con alarma: eso no es normal, eso suena manipulador. Y aunque al principio la víctima lo niega o lo justifica, la semilla de la duda ha sido plantada. Empieza a mirar su realidad con una nueva lente, aunque aún le cueste confiar en ella. Durante este proceso de despertar, surgen emociones mezcladas. Por un lado, alivio, se vislumbra la posibilidad de que no está loca, ni exagerando, ni rota. Por otro, miedo: si todo lo que ha creído no era real, entonces, ¿qué sí lo es? La estructura emocional que sostenía su mundo comienza a tambalearse. La víctima también empieza a recuperar retazos de su antiguo yo, pensamientos, gustos, ideas que antes suprimía por miedo a ser criticada. Recuerda momentos en los que se sintió segura, capaz, independiente. Y al contrastarlos con su presente, algo duele: darse cuenta de cuánto ha cambiado, no por evolución natural, sino por adaptación forzada. Este es el momento en que la realidad interna comienza a luchar contra la narrativa del gaslighter. Es un conflicto silencioso, que ocurre dentro de la mente. ¿Será que esta vez sí estoy entendiendo bien? ¿Y si no soy yo el problema? ¿Por qué me siento tan pequeño cuando estoy cerca de él? Estas preguntas no tienen respuesta inmediata, pero son fundamentales, marcan el inicio de la liberación psicológica. Sin embargo, el despertar no es lineal. Muchas víctimas pasan por lo que se conoce como fase de ambivalencia. Un día sienten fuerza y claridad. Al siguiente, caen nuevamente en la duda, la culpa o la dependencia emocional. Esto es normal. La mente ha sido moldeada durante mucho tiempo, y deshacer ese condicionamiento lleva esfuerzo, tiempo y paciencia. Aquí es cuando la víctima comienza a buscar información, lee artículos sobre manipulación, escucha testimonios, ve videos sobre gaslighting. Cada pieza de conocimiento actúa como un espejo, le permite ver con más nitidez lo que ha vivido. Y en muchos casos, por primera vez en mucho tiempo, siente validación. También comienza a explorar límites pequeños, dice no en situaciones donde antes cedía, expresa desacuerdo, o simplemente se permite estar en silencio sin justificarse. Estas acciones pueden provocar una respuesta agresiva del gaslighter, porque está perdiendo control. Pero en vez de doblegarse, la víctima empieza a observar, ya no desde el miedo, sino desde una nueva conciencia. El despertar es, sobre todo, un retorno al centro interno. A esa voz que durante tanto tiempo fue silenciada, y que ahora empieza a hablar más fuerte. Es una etapa frágil, pero también poderosa. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de empezar a recuperar la propia identidad. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo consolidar este despertar y pasar a la acción, cómo establecer límites, reconocer el ciclo de manipulación en tiempo real y comenzar el camino de la recuperación emocional y el empoderamiento personal. Capítulo 9. Rompiendo el ciclo, cómo recuperar tu poder y reconstruir tu realidad. El despertar es solo el primer paso. Una chispa que, si se protege y alimenta, puede encender el fuego de la transformación.
En este capítulo, nos enfocamos en la acción, en cómo una persona que ha vivido bajo el efecto del gaslighting puede romper el ciclo de manipulación y comenzar a reconstruir su autonomía psicológica y emocional. 1. Nombrar la realidad. El primer acto de empoderamiento es ponerle nombre a lo vivido. Decir esto es gaslighting no es solo una etiqueta, es una declaración de realidad. Lo que parecía confusión se convierte en una experiencia concreta. Las palabras ayudan a organizar lo vivido, a separarse del caos y a recuperar una narrativa coherente. Al nombrar, se recupera control. Lo que antes era un torbellino emocional ahora puede observarse desde fuera. 2. Validar tu experiencia interna. Durante el gaslighting, la víctima aprende a desconfiar de sí misma. Por eso, un paso crucial es volver a confiar en tus propios sentimientos, pensamientos y percepciones. Si algo te hizo sentir mal, aunque la otra persona diga que fue una exageración, ese sentimiento es válido. La validación propia restaura la brújula interna. Escuchar tu cuerpo, tu intuición, tus emociones, sin juzgarlas, es parte de ese proceso. 3. Romper la ilusión del culpable soy yo. El gaslighter suele inducir culpa como método de control. Para romper el ciclo, hay que entender que reconocer manipulación no te convierte en la mala persona de la historia. Reconocer abuso no es un acto de venganza, es un acto de dignidad. Dejar de cargar culpas ajenas permite recuperar energía para enfocarte en lo que sí puedes cambiar, tu vida y tus límites. 4. Establecer límites claros. Una de las herramientas más potentes frente al gaslighting es el límite. No siempre se necesita confrontar agresivamente. A veces basta con marcar hasta donde permites que alguien entre en tu mundo emocional. Ejemplos de límites simples pero poderosos. No voy a seguir esta conversación si me invalidas. No aceptaré que se ponga en duda mi versión de los hechos. No necesito justificar lo que siento. Estos límites no se imponen con gritos, sino con convicción. Al principio puede dar miedo, pero con cada límite que se mantiene, tu sentido de identidad se fortalece. 5. Recuperar tu red de apoyo. El aislamiento es una de las armas del gaslighter. Por eso, la reconexión con otras personas es vital. Hablar con amigos, familiares o incluso un terapeuta puede darte perspectiva. A veces, escuchar eso no está bien de alguien externo te devuelve claridad. Volver a tener referentes sanos y relaciones nutritivas es esencial para romper el ciclo de dependencia emocional. 6. Documentar la realidad. Una herramienta útil es llevar un diario. Escribir lo que vives, lo que sientes, y cómo reaccionas ante ciertas situaciones, te ayuda a detectar patrones. Cuando lees tus propias palabras con distancia, comienzas a ver con más claridad. El gaslighter quiere que olvides, que todo se diluya. Documentar te devuelve la historia, y con ella, tu verdad. 7. Aceptar que el conflicto interno es parte del proceso. No siempre sentirás claridad. Habrá días en los que dudes, en los que el miedo te paralice o incluso pienses en volver a esa relación. No te juzgues por eso. Salir del gaslighting no es una línea recta, es un camino con avances y retrocesos. La clave es seguir avanzando, aunque sea de forma lenta. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo real. 8. Fortalecer tu identidad personal. El gaslighting destruye la imagen que tienes de ti. Por eso, parte del proceso de sanación implica reconstruirte desde adentro. Pregúntate, ¿quién era antes de esto? ¿Qué cosas me apasionaban? ¿Qué valores quiero que rijan mi vida? ¿Qué tipo de relaciones quiero cultivar a partir de ahora? Recuperar tu identidad es una forma de resistencia. Es el antídoto contra la disolución que impuso el gaslighter. 9. Buscar ayuda profesional si es necesario. No todo camino puede recorrerse solo. Un terapeuta con experiencia en abuso emocional o manipulación puede ayudarte a ver lo que aún no puedes nombrar. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de coraje. Reconocer que necesitas guía es el primer paso para sanar de manera profunda y duradera. 10. Recordar que mereces una vida libre de manipulación. No tienes que ganarte el derecho a ser tratado con respeto. No necesitas justificar tu deseo de claridad, paz y autenticidad. Mereces relaciones donde puedas ser tú mismo, sin miedo a ser distorsionado. Esa certeza, aunque frágil al principio, se vuelve una fuente poderosa de liberación. Romper el ciclo del gaslighting es un acto de revolución interna. No se trata solo de alejarte de una persona tóxica, sino de recuperar tu centro, de volver a ti, de decir con fuerza, ya no más. Capítulo 10. Reconstruyendo tu identidad, volver a ser después del gaslighting. Una vez que se ha roto el ciclo del gaslighting y se ha comenzado a recuperar el poder personal, llega una etapa silenciosa pero profunda, la reconstrucción de la identidad. Es un terreno desconocido,
porque durante mucho tiempo, la persona ha vivido bajo la influencia de otra mente. El pensamiento, la emoción, incluso las decisiones más pequeñas pasaban por el filtro de la manipulación. Ahora, toca recuperar el derecho a ser uno mismo. Reconstruirse no es volver a lo que se era antes, sino renacer con más conciencia, más fuerza y más claridad. Es preguntarse, ¿quién soy ahora que ya no vivo bajo control? Y esta pregunta no tiene una sola respuesta, porque la identidad no es una meta fija, sino un proceso constante. Aquí se inicia un camino de autodescubrimiento, en el que cada paso es una afirmación de libertad. 1. Reconectar con lo auténtico. Después del gaslighting, muchas personas no saben lo que realmente les gusta, piensan o desean. Durante tanto tiempo han sido moldeadas por las opiniones de otro que han olvidado cómo escucharse a sí mismas. Por eso, este primer paso es casi un ejercicio de arqueología interna, ir quitando capas de miedo, duda y condicionamiento para encontrar lo genuino. Pequeñas preguntas pueden abrir grandes caminos. ¿Qué disfruto realmente? ¿Qué cosas me hacen sentir paz, sin la aprobación de nadie? ¿Qué valores son verdaderamente míos? No se trata de tener todas las respuestas, sino de empezar a buscarlas desde un lugar propio, no prestado. 2. Aceptar las cicatrices sin vergüenza. El gaslighting deja huellas. Dudar de uno mismo, sentir ansiedad ante decisiones simples o tener miedo al conflicto son efectos comunes. La clave está en no rechazar esas marcas, sino reconocerlas como parte de la historia. No son señales de debilidad, sino pruebas de lo que se ha superado. La identidad también se construye desde las heridas. No para quedarse en el dolor, sino para honrar el proceso y convertir la experiencia en aprendizaje. 3. Crear nuevas narrativas. Una de las secuelas del gaslighting es la historia interna que la víctima se cuenta: no soy suficiente, siempre fallo, soy demasiado emocional, nadie me va a creer. Estas frases no son reales, son implantes mentales que se repitieron tanto que se convirtieron en creencias. Ahora es momento de reescribir el relato. Soy alguien que sobrevivió a la manipulación emocional. Estoy aprendiendo a confiar en mí. Estoy construyendo relaciones más sanas desde la conciencia. La narrativa personal define el rumbo. Cambiarla es una forma de redirigir la vida. 4. Establecer una nueva relación contigo mismo. Después de haber sido invalidado constantemente, es común tener una voz interior crítica, desconfiada o temerosa. Parte del proceso de reconstrucción es cambiar esa voz por una más compasiva. Aprender a hablarte con paciencia, con aliento, con respeto. No porque todo esté bien, sino porque estás en el camino de sanar. Haz de ti tu mejor aliado. Celebra tus avances, reconoce tu coraje, y no te castigues por tropezar. La relación más importante que tendrás es contigo. Hazla segura, firme y amable. 5. Replantear tus relaciones. Ya no se trata de rodearte de cualquiera, sino de elegir con conciencia. La reconstrucción de la identidad también implica crear vínculos nuevos basados en el respeto, la reciprocidad y la libertad emocional. Aprender a decir no, a poner límites desde el inicio y a reconocer las banderas rojas son habilidades esenciales. No tienes que temer el amor, pero tampoco tienes que conformarte con la manipulación. La nueva versión de ti merece relaciones sanas. 6. Disfrutar la libertad emocional. Puede que al principio no sepas qué hacer con tanto espacio emocional. Estás acostumbrado a justificarte, a anticiparte al otro, a evitar el conflicto. Ahora, puedes simplemente sentir y expresarte sin miedo. Quizás llores más, rías más o sientas incomodidad ante el silencio. Todo es parte del proceso. La libertad emocional puede ser extraña al principio, pero poco a poco se convierte en hogar. Y cuando aprendes a estar contigo sin miedo, ningún manipulador tiene poder sobre ti. 7. Empezar nuevos proyectos desde tu centro. Muchos descubren que, tras sanar, hay cosas que siempre quisieron hacer y nunca se atrevieron: estudiar algo nuevo, escribir, viajar, emprender, cantar, pintar, hablar en público. El gaslighting roba la confianza para intentarlo. Ahora, esa energía que antes se usaba para sobrevivir puede canalizarse en crear una vida con propósito. No necesitas hacerlo todo de una vez. Basta con un paso pequeño, pero auténtico. 8. Convertir el pasado en sabiduría, no en ancla. La historia que viviste no te define. Pero puede darte herramientas para el futuro. Hoy sabes lo que no aceptarías, sabes cómo suena una mentira disfrazada de amor, sabes cómo se siente cuando tu mente empieza a ser silenciada. Eso te da una ventaja, la conciencia. Y con ella puedes protegerte, guiar a otros, y sobre todo, vivir con más fuerza y verdad. Reconstruir la identidad después del gaslighting no es rápido ni fácil. Pero es uno de los actos más valientes que una persona puede hacer.
No se trata solo de sanar una herida, sino de renacer desde una verdad que ya no puede ser manipulada. Capítulo 11. Cómo blindarte emocionalmente contra nuevas manipulaciones. Después de haber salido de un entorno manipulador, la mente puede estar alerta, pero el corazón sigue siendo vulnerable. Por eso, aprender a blindarse emocionalmente no significa volverse frío o desconfiado con todos, sino desarrollar una capa de conciencia y protección que te permita reconocer las señales antes de caer en una trampa parecida. Es aprender a vivir con los ojos abiertos, sin renunciar a tu capacidad de amar, confiar y conectar. El primer paso para este blindaje es la conciencia de ti mismo. Si ya sabes que te llevó a caer en el gaslighting la primera vez, puedes identificar esos puntos vulnerables y fortalecerlos. Tal vez fue la necesidad de aprobación, el miedo a estar solo, o la baja autoestima. No se trata de culparte, sino de conocerte para protegerte. Una persona emocionalmente blindada no es una que no siente, sino una que sabe reconocer lo que siente, validarlo y actuar desde su centro. Ya no responde desde el miedo ni desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Otra clave fundamental es observar el lenguaje de las relaciones. Muchas manipulaciones no empiezan con gritos ni desprecios, sino con sutilezas, comentarios ambiguos, bromas que duelen, silencios que castigan, cambios en el trato cuando no se obtiene lo que se quiere. Aprender a detectar estas señales tempranas y actuar con firmeza puede marcar la diferencia. Blindarte también significa tener límites no solo definidos, sino activos. No basta con saber hasta dónde llega tu paciencia, tu entrega o tu tolerancia, necesitas comunicar esos límites y hacerlos respetar. Y si alguien los rompe una y otra vez, eso ya no es error, es elección. Y tú también puedes elegir alejarte. La gestión emocional es otro pilar. Si alguien logra que constantemente te cuestiones, te sientas culpable sin razón, o dudes de lo que sientes, ahí hay manipulación. La forma de contrarrestarlo es volviendo a ti, respirando, escribiendo, reflexionando antes de reaccionar. No entregues el control de tus emociones a nadie. El pasado también tiene un papel aquí. Recordar lo que viviste no es para quedarte atrapado en el dolor, sino para mantener viva la claridad. Ya conoces el guión. Si alguien empieza a actuar igual que ese personaje que tanto te hizo dudar de ti, no esperes el final, confía en tu intuición y toma distancia. Por último, el blindaje emocional no es solo defensa, también es construcción. Rodéate de personas que te eleven, que respeten tu voz, que te escuchen sin juzgarte. Construir relaciones sanas fortalece tu capacidad de detectar las insanas. Cada vínculo positivo es como una vacuna emocional, te hace más fuerte, más lúcido, más consciente. El objetivo no es vivir con miedo a ser manipulado otra vez, sino vivir con poder interior suficiente para no permitirlo. Capítulo 12. Convertir el dolor en poder. Cómo transformar tu historia en sabiduría. Después del gaslighting, después del caos emocional, después de reconstruirte, llega un punto donde te das cuenta de algo profundo. Toda esa oscuridad que atravesaste no fue en vano. En lugar de arrastrarla como una carga, puedes convertirla en una fuente de poder. Este capítulo trata de eso, cómo usar tu historia no como una cicatriz que ocultas, sino como un faro que te guía y puede iluminar a otros. Transformar el dolor en poder no es un acto automático. Es una decisión consciente de mirar el pasado con otros ojos, no para justificarlo ni revivirlo, sino para comprenderlo y convertirlo en impulso. Aceptar tu historia con dignidad. Lo que viviste no fue tu culpa. Fuiste manipulado, confundido, minimizado. Pero también sobreviviste. Y eso significa que tienes dentro de ti una fuerza inmensa. El primer paso para usar esa historia como poder es aceptarla sin vergüenza. No necesitas esconder lo que pasaste. No necesitas sentirte débil por haberlo permitido. La vulnerabilidad que te llevó a caer, hoy puede transformarse en sabiduría que te fortalece y te conecta con otros. La verdad asumida con dignidad siempre es una fuente de poder. Extraer las lecciones que nadie más podría enseñarte. La manipulación emocional enseña mucho, cuando se sobrevive a ella. Aprendiste a detectar mentiras disfrazadas de amor, a identificar microagresiones, a ver cómo alguien puede cambiar tu percepción de la realidad con palabras suaves o gestos calculados. Eso que tú sabes, que otros ignoran, es un conocimiento valioso. Tal vez no se enseña en las escuelas, pero es fundamental para la vida. Y ahora tú lo tienes. Puedes usarlo para protegerte, para ayudar a otros, o incluso para crear algo nuevo, arte, contenido, una charla, un escrito, una causa. El conocimiento nacido del dolor suele ser el más profundo. Convertirte en guía, sin convertirte en salvador. Muchas personas que han superado el gaslighting sienten el impulso de ayudar a otros que están en la misma situación.
Y eso es hermoso, pero también peligroso si no se hace desde el lugar correcto. No estás aquí para salvar a nadie. Estás aquí para ser una referencia de luz, no una muleta emocional. Ayudar desde la sabiduría implica compartir, inspirar, orientar, pero sin asumir la responsabilidad que le pertenece a otro. Tu experiencia puede abrir caminos, pero cada uno debe caminar por sí mismo. De lo contrario, podrías volver a caer en relaciones de dependencia disfrazadas de ayuda. Crear algo desde el aprendizaje. Muchos convierten su historia en un proyecto, escriben un libro, hacen un podcast, crean una comunidad, dan talleres, graban videos, escriben en redes sociales. Otros simplemente cambian su forma de relacionarse, de liderar, de criar, de acompañar a otros. No necesitas ser público ni visible para impactar. Basta con que lo que viviste te haya cambiado para bien. Tu testimonio silencioso puede ser una brújula para otros que todavía están perdidos. A veces, solo tu presencia consciente y empática puede hacer una gran diferencia. No quedarte en el rol de víctima ni héroe. El equilibrio más poderoso es este, ni víctima eterna ni salvador universal. Solo un ser humano que atravesó el infierno mental de la manipulación y salió más fuerte, más despierto, más sabio. No necesitas dramatizar lo que viviste, pero tampoco minimizarlo. Honrar tu historia es integrar el dolor sin negarlo, y convertirlo en una parte más valiosa de quién eres. Vivir desde el nuevo yo. Hoy sabes más. Eres más fuerte. No porque no te duela lo vivido, sino porque sabes que sobreviviste a algo que muchos ni siquiera logran identificar. Vivir desde ese nuevo yo significa tomar decisiones con más conciencia, elegir desde el amor propio, construir vínculos desde la autenticidad y reconocer tu valor sin necesidad de validación externa. Significa mirar atrás con respeto, pero caminar hacia adelante con firmeza. La historia que te rompió puede ser la misma que te transforme. Y cuando eso ocurre, no hay nada que te detenga. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo vivir libremente después del gaslighting, sin miedo al amor, al compromiso o a volver a confiar. Capítulo 13. Abrirte al amor sin repetir el pasado. Salir de una relación marcada por el gaslighting deja secuelas invisibles, dudas, miedos, heridas. Incluso después de sanar, puede aparecer una idea persistente, ¿y si me vuelve a pasar? ¿Y si no sé distinguir entre amor real y manipulación? Este capítulo está dedicado a ese momento clave, como abrir tu corazón otra vez sin permitir que el pasado dicte tu futuro. No se trata de olvidar lo vivido, ni de entrar con paranoia en cada nueva relación. Se trata de abrirte con conciencia, con madurez emocional y con los ojos bien abiertos. 1. El amor no debe doler. Después de experiencias abusivas, muchos se acostumbran a confundir intensidad con amor. Aprendieron a ver los celos como cuidado, el control como protección, las críticas como interés. Pero el amor real no duele, no confunde, no manipula. Te hace sentir libre, seguro, valorado. Esa debe ser tu brújula emocional. Si algo te hace dudar constantemente de ti mismo, de tu realidad o de tu valor, no es amor. Es un patrón disfrazado. 2. Reconocer los nuevos lenguajes de una relación sana. Una relación sana tiene un tono completamente distinto. No te exige demostrar tu valor a cada paso. No juega con el silencio. No se alimenta del poder ni de la dependencia. Al contrario, te respeta en tu autonomía, valida tus emociones y te permite crecer. Aprende a identificar estos nuevos signos, conversaciones abiertas, respeto por tus decisiones, espacio para disentir sin temor, apoyo sin condiciones. Este lenguaje nuevo puede parecer aburrido al principio, porque no tiene drama. Pero ahí está la clave, el amor maduro da paz, no adrenalina. 3. No necesitas abrirte del todo de inmediato. Proteger tu corazón no es cerrarlo. Es simplemente dar acceso en capas, a medida que la confianza se gana, no se exige. No estás obligado a contar tu historia a la primera. Puedes observar, sentir, discernir. El tiempo revela más que las palabras. Una señal de que estás con alguien sano es que no te presiona para ser vulnerable antes de que estés listo. 4. No proyectes el pasado en quien no lo merece. Es normal que después del gaslighting tengas momentos de hipervigilancia. Pero una cosa es estar atento, y otra, castigar a alguien nuevo por las heridas que te dejó otro. Dale al presente la oportunidad de escribirse con nuevas letras. No se trata de bajar la guardia, sino de aprender a ver con claridad, no con miedo. 5. Fortalece tu intuición, no tu desconfianza. El objetivo no es volverte una persona desconfiada. Eso sería vivir atrapado en la herida. El objetivo es cultivar una intuición afinada, basada en tu experiencia. Ahora sabes reconocer red flags, pero también puedes reconocer lo auténtico.
Escucha tus sensaciones, no solo tus pensamientos. Si algo te hace ruido, no lo ignores. Pero si todo parece en calma y armonía, permítete disfrutarlo sin sabotearlo. 6. El amor sano comienza contigo. No puedes construir relaciones sanas si sigues hablándote con juicio, maltratándote en tu mente o ignorando tus propias necesidades. Abrirte al amor sin repetir el pasado comienza con amarte de una forma que nunca más tolere lo que antes toleraste. Cuando tú mismo te tratas con respeto, atrapas con más facilidad las señales de que otro no lo está haciendo. 7. No te apures, pero no te detengas. No estás en una carrera. Puedes tomarte el tiempo que necesites para sanar, para conocerte, para redefinir lo que buscas. Pero tampoco dejes que el miedo te congele. Abrirse de nuevo es parte del proceso de curación completa. Amar después del gaslighting no es traicionar tu dolor, es honrarlo con una vida mejor. El verdadero cierre no es cuando terminas una relación tóxica, sino cuando te atreves a construir una que sea diferente. Esa es tu victoria final, volver a amar con conciencia, sin cadenas, sin repetir el ciclo. En el próximo capítulo, veremos cómo identificar de forma definitiva si estás en una relación manipuladora, incluso cuando todo parece normal. Capítulo 14. Cómo detectar microformas de manipulación en relaciones actuales. Una de las lecciones más difíciles de aprender después de haber sido víctima del gaslighting es cómo reconocer las microformas de manipulación en las relaciones cotidianas. En muchas ocasiones, el gaslighting no llega de forma brutal ni directa, sino que se infiltra en pequeñas dosis, como una gota constante de agua que erosiona poco a poco la confianza y la percepción de la realidad. Esas pequeñas manipulaciones, aunque no sean tan evidentes, pueden seguir un patrón similar y volverse peligrosas si no se detectan a tiempo. Este capítulo está diseñado para ayudarte a identificar esas formas sutiles de manipulación que pueden ser difíciles de ver al principio, pero que, con el tiempo, pueden tener efectos devastadores en tu bienestar emocional. Vamos a explorar cómo reconocer estas tácticas antes de que crezcan, para que puedas tomar decisiones informadas y proteger tu salud mental. El gaslighting no siempre se presenta de forma dramática, ni en grandes escenas de confrontación. Muchas veces, las manipulaciones más efectivas se manifiestan en pequeños detalles, en cosas que parecen triviales, pero que, si se repiten con frecuencia, terminan minando tu confianza. Para identificar estas microformas de manipulación, es fundamental ser consciente de los patrones emocionales y de comportamiento que se repiten. Estas son algunas de las señales a las que debes estar atento. 1. Descalificación constante de tus emociones. Una de las formas más sutiles de manipulación es cuando alguien continuamente minimiza o descalifica tus emociones, diciéndote que eres demasiado sensible o estás exagerando. Estas frases pueden parecer inofensivas, pero, con el tiempo, pueden hacerte cuestionar tus propios sentimientos. Si alguien constantemente invalida lo que sientes, es una señal de que está manipulando tu percepción emocional. 2. Gaslighting pasivo o bromas hirientes. Después de haber sido manipulado de manera abierta, las nuevas manipulaciones pueden volverse más disfrazadas. Una de las formas más insidiosas es el gaslighting pasivo, donde las críticas y los comentarios manipuladores se presentan como bromas. Comentarios como "Ay, qué fácil te ofendes", o "es solo una broma", "no seas tan serio", aunque aparentemente inofensivos, en realidad están construyendo una narrativa en la que tú eres el problema, no la otra persona. Estas microagresiones diarias pueden erosionar lentamente tu autoestima. 3. El uso de la culpa para controlarte. Otra forma de manipulación muy común son las tácticas de culpa. Es posible que una persona intente hacerte sentir culpable por algo que no has hecho o por algo que no es tu responsabilidad. Frases como "si realmente me quisieras, lo harías" o "no me apoyas cuando más te necesito" son intentos de manipularte emocionalmente para que pongas las necesidades del otro por encima de las tuyas. Este tipo de manipulación crea un desequilibrio de poder, donde constantemente te sientes obligado a satisfacer las expectativas de la otra persona. 4. Desviar la atención de los temas importantes. En las conversaciones conflictivas, puede ser común que alguien intente desviar la atención de lo que realmente importa hacia un tema irrelevante. Este tipo de manipulación, conocida como cambio de tema o pérdida de foco, busca evitar que se hable de un asunto importante o incómodo, redirigiendo la conversación hacia algo que no tiene nada que ver. Si te das cuenta de que este patrón se repite, es probable que estés siendo manipulado para evitar confrontaciones o discusiones que no les convienen a los manipuladores. 5. Intentos de aislarte emocionalmente. A veces, los manipuladores intentan aislarte de las personas que te rodean para que dependas exclusivamente de ellos. Esto puede suceder de manera sutil, con comentarios como "tus amigos no te entienden como yo" o "no sé por qué confías tanto en ellos".
Este tipo de manipulación tiene como objetivo que pierdas confianza en otras fuentes de apoyo y que te vuelvas cada vez más dependiente del manipulador. 6. El juego de la víctima. Los manipuladores a menudo juegan el papel de la víctima para obtener simpatía y control sobre los demás. Esto puede manifestarse en comentarios como siempre soy yo el que termina herido o nadie me entiende. Esta estrategia busca que te sientas culpable o responsable por el sufrimiento del manipulador, lo que te lleva a asumir la culpa y ser más complaciente, incluso cuando no has hecho nada malo. 7. Cambios sutiles en el trato hacia ti. Un manipulador puede cambiar su comportamiento de manera muy sutil, alternando entre momentos de afecto excesivo y frialdad. Esta fluctuación emocional te mantiene en un estado constante de incertidumbre, donde nunca sabes si la persona está contenta o molesta contigo, lo que te deja inseguro y más susceptible a caer en su juego. 8. Gaslighting por omisión. A veces, el gaslighting se lleva a cabo no solo a través de palabras, sino a través de acciones que faltan o cosas que se dejan fuera de la conversación. El manipulador puede dejar de hacer lo que te prometió o puede no reconocer tus logros o esfuerzos. Cuando preguntas por qué no lo hicieron, pueden minimizarlo con algo como no era importante o no te preocupes por eso. Esta falta de atención constante te hace dudar de tus propios derechos y necesidades. 9. Invocar la honestidad como una excusa para ser cruel. Algunos manipuladores se disfrazan de personas directas o honestas, utilizando la falta de filtro para justificar comentarios crueles o dañinos. Esta estrategia busca hacer que te sientas como si estuvieras mal por no aceptar esas críticas como algo constructivo. Es importante recordar que la honestidad no es una excusa para herir a los demás, y que no es tu responsabilidad tolerar el maltrato disfrazado de sinceridad. 10. El silencio selectivo como castigo. El castigo silencioso es una táctica común utilizada para manipular a las personas emocionalmente. Un manipulador puede recurrir al silencio o a la indiferencia como forma de castigo, dejando de hablarte o dándote el tratamiento del hombre invisible hasta que cedas y accedas a sus demandas. Este tipo de manipulación puede ser muy dolorosa, ya que crea confusión y hace que te sientas rechazado, lo que te lleva a intentar cambiar tu comportamiento para volver a obtener la aprobación del manipulador. Reconociendo las microformas a tiempo. La clave para no caer en estas microformas de manipulación es estar atento a los patrones y hacer caso a tus instintos. Si algo no se siente bien, si una interacción deja un mal sabor de boca, no lo ignores. Es importante detenerse y reflexionar sobre lo que sucedió, hablar con alguien de confianza, y si es necesario, poner límites claros. La manipulación emocional rara vez es algo que ocurre de un día para otro, es un proceso gradual y acumulativo. Reconocer estas microformas a tiempo te permite actuar antes de que el daño se haga más grande. Capítulo 15. Cómo construir una autoestima sólida después de la manipulación emocional. La manipulación emocional, y especialmente el gaslighting, puede dejar cicatrices profundas en la autoestima. Después de haber sido víctima de un control psicológico tan devastador, tu capacidad para confiar en ti mismo, tomar decisiones y creer en tu valor puede quedar gravemente afectada. Sin embargo, la buena noticia es que la autoestima se puede reconstruir. Este capítulo está diseñado para proporcionarte herramientas prácticas y reflexiones clave para fortalecer tu sentido de valor personal y reconectar con tu poder interno. Reconstruir la autoestima no es un proceso instantáneo. Es un viaje que requiere paciencia, autocompasión y, sobre todo, una dedicación constante para eliminar las creencias limitantes que el gaslighting pudo haber plantado en tu mente. Pero lo lograrás. Este capítulo te ayudará a tomar los primeros pasos para liberar tu mente del daño y crear una versión más fuerte, auténtica y empoderada de ti mismo. 1. Reconocer que tu valor no depende de la validación externa. La base de una autoestima sólida comienza con el reconocimiento de que tu valor no depende de los demás. En relaciones manipuladoras, tendemos a depender de la aprobación externa, buscando constantemente la validación para sentir que merecemos ser amados o respetados. Este ciclo de validación externa puede volverse destructivo, especialmente si te encuentras en un entorno donde siempre te hacen dudar de ti mismo. La verdad es que tu valor es inherente a ti. No necesitas la aprobación constante de nadie para ser suficiente. La validación que realmente importa proviene de ti mismo. Este es un principio clave para reconstruir tu autoestima. Empieza a reconocerte y validarte por lo que eres, no por lo que los demás piensan de ti. 2. Romper con las creencias limitantes. Después de vivir una manipulación emocional, es común que tengas creencias limitantes que te hagan sentir menos capaz o valioso. Estas creencias pueden sonar como, no soy digno de amor, no soy lo suficientemente bueno, nunca seré capaz de ser feliz. Estas creencias, enraizadas en las experiencias de manipulación, pueden tener un impacto profundo en tu autoestima.
Es importante identificar estas creencias y cuestionarlas activamente. Cada vez que notes que estás pensando o diciendo algo negativo sobre ti mismo, detente y reflexiona. Pregúntate, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierta? ¿Puedo cambiarla? Una de las formas más efectivas de desmantelar estas creencias limitantes es reemplazarlas por afirmaciones positivas que reflejen tu verdadero valor. Por ejemplo, soy digno de amor y respeto. Tengo la capacidad de crear una vida feliz y equilibrada. Mi valor no depende de las opiniones de los demás. Repite estas afirmaciones diariamente, especialmente cuando sientas que las viejas creencias negativas resurgen. Con el tiempo, estas afirmaciones pueden ayudarte a reprogramar tu mente y fortalecer tu autoestima. 3. Establecer límites claros y saludables. Una de las formas más poderosas de recuperar tu autoestima después de la manipulación emocional es aprender a poner límites claros y saludables. Las personas manipuladoras a menudo se aprovechan de la falta de límites para invadir tu espacio emocional, mental y físico. Aprender a decir no y proteger tu energía es esencial para reconstruir tu sentido de dignidad y respeto propio. Recuerda que poner límites no es egoísta, sino un acto de autocuidado. Tus necesidades son tan importantes como las de los demás, y establecer límites saludables es una forma de honrarte a ti mismo. Algunos ejemplos de límites saludables incluyen: emocionales, no permitir que alguien te haga sentir culpable por tener tus propios sentimientos. Mentales, no permitir que otros invaliden tus opiniones o pensamientos. Físicos, decidir cuándo y con quién estás dispuesto a compartir tu espacio personal. Establecer límites claros no solo protege tu bienestar, sino que también demuestra que te valoras lo suficiente como para cuidar de ti mismo. Esto fortalecerá tu autoestima y te dará la confianza de que mereces ser tratado con respeto. 4. Practicar el autocuidado constante. El autocuidado es una de las formas más efectivas de restaurar la autoestima después de haber sido manipulado emocionalmente. El autocuidado no es solo sobre actividades superficiales como ir al spa o hacer ejercicio, sino que también involucra el cuidado profundo de tu bienestar emocional y mental. Algunas prácticas de autocuidado que pueden ayudarte incluyen: meditar. La meditación ayuda a calmar la mente y a reconectar con tu interior, permitiéndote liberar las tensiones emocionales. Terapia o apoyo emocional. Hablar con un profesional que pueda ayudarte a sanar de las experiencias de manipulación emocional. Journaling, escribir en un diario. Escribir sobre tus pensamientos y sentimientos te ayuda a procesar y liberar emociones reprimidas. Actividades que te hagan sentir bien contigo mismo, ya sea leer, pintar, caminar, o cualquier otra actividad que te reconecte con tu ser. El autocuidado también implica darle espacio a tus emociones. No te juzgues ni te apresures a sanar. Permítete sentir lo que necesites sentir sin culpabilidad. Al hacerlo, fortalecerás tu capacidad para cuidar de ti mismo y restaurarás tu autoestima. 5. Reconocer y celebrar tus logros. Cuando hemos sido víctimas de manipulación emocional, es fácil perder de vista nuestros logros. El gaslighting puede hacerte sentir como si nunca hicieras lo suficiente o como si no merecieras los éxitos que alcanzas. Sin embargo, uno de los pasos más importantes para reconstruir tu autoestima es reconocer y celebrar tus logros. Haz un esfuerzo consciente por ver tus éxitos, grandes o pequeños, y date crédito por ellos. ¿Lograste completar una tarea que habías pospuesto? Celebra tu disciplina. ¿Tomaste una decisión que te costó, pero que fue lo mejor para ti? Celebra tu valentía. Reconocer tus logros, incluso los más pequeños, es una forma de recordar que eres capaz, valioso y digno de éxito. 6. Rodearte de personas que te apoyen. Para fortalecer tu autoestima, es crucial rodearte de personas que te apoyen, te respeten y te valoren. El gaslighting puede haber creado un entorno donde tus relaciones fueron manipulativas o tóxicas, pero ahora es momento de crear conexiones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. Busca personas que reconozcan tu valor sin intentar cambiarte, que te den espacio para ser tú mismo y que te apoyen en tu camino hacia el crecimiento personal. Estas personas serán fundamentales en tu proceso de sanación y en la restauración de tu autoestima. Recuerda que reconstruir tu autoestima es un proceso que lleva tiempo, pero con cada paso que tomes en la dirección correcta, estarás más cerca de volver a sentirte fuerte, empoderado y en paz contigo mismo. La manipulación emocional puede haber dejado cicatrices, pero esas cicatrices no definen quién eres. Tú eres más grande que cualquier abuso que hayas experimentado, y tienes la capacidad de crear una vida llena de amor propio, respeto y autenticidad. Tú mereces ser feliz. Tú mereces sentirte bien contigo mismo. Y lo más importante, tú eres suficiente tal como eres. Con cada paso que tomes hacia la restauración de tu autoestima, estarás demostrando que el gaslighting no tiene poder sobre ti.
Tú eres el dueño de tu historia, y tu historia es una historia de resiliencia, fuerza y, finalmente, de autoamor. Este es el final de nuestro viaje a través del gaslighting y la manipulación emocional. Ahora, con mayor conocimiento, herramientas y conciencia, puedes caminar hacia un futuro más saludable y libre de manipulaciones. Confía en ti mismo y recuerda que siempre hay poder en tu capacidad para sanar y crecer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Tu apoyo hace la diferencia y nos ayuda a seguir creando más contenido valioso para ti.